Si de materiales hablamos, Construrama es la opción. Por más de 50 años ofreciéndote calidad y servicio para tu construcción, desde el inicio a la terminación. Lo mejor en materiales para construcción, Construrama Ledesma, tu mejor opción. Hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha desde la comodidad de su hogar, de su oficina, de su automóvil o donde quieran que se encuentren en este momento. Hoy es un gusto saludarles una vez más. Soy Montserrat Sánchez y para informarles que hoy traemos un tema muy diferente a los anteriores que hemos estado emitiendo. Se me hace súper importante y con mucha creatividad, e incluso yo creo que va a haber varias preguntas, pero para esto aquí las dejo con mi compañera para que nos adentre más al tema. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alondra y como bien dice Monse, el día de hoy les tenemos un tema muy bueno porque sí es diferente, pero realmente es algo que nos va a servir muchísimo para complementar precisamente este proceso de concientización sobre nosotros mismos. El tema se llama ¿Cómo influye la música en nuestra conducta? Para ello nos acompaña Ramón Rueda, quien actualmente se desempeña como músico y productor. Bienvenido, Ramón. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y aparte de todo esto, pues somos aquí compañeros con Monse y contigo, Alondra. Uh-huh. Y este es un tema, desde que me invitó Monse, es un tema que nos va a gustar a todos y es de mucho interés para todas las personas. Y que de poco se habla, ¿no? A veces. Ajá, y que casi no se tiene como el conocimiento tan impactante que llega a ser en las personas y a temprana edad. Ahorita vamos a interiorizar todo eso. Muy bien, perfecto. Entonces, voy a iniciar con una pequeña antología de cómo inició todo esto de la música y sus fines terapéuticos, quién fueron los antecesores. Entonces, encontré una prueba que hicieron en Jalapa. La hizo esta persona que se llama Valderrama Hernández Roberto y Campos Azuara Alejandro. Hicieron una comparación entre las personas introvertidas y extrovertidas y compararon el nivel de ansiedad al escuchar música relajante, cómo eran sus efectos. En este estudio se llegaron a estas conclusiones o se hipotetizó 3 puntos que son los que les voy a mencionar ahorita aquí casi textualmente. Uh-huh. El punto número 1 fue que los sujetos extrovertidos reducen de forma significativa el nivel de estado de ansiedad al escuchar música sedante. Aquí desarrollamos como música sedante, es un término aquí propio de ellos, porque en sí no existe lo que es música sedante, sino es como un tipo de música relajante, con tempos lentos, que ahorita adelante vamos a introducir a qué se refiere todo eso. El punto número 2 dice que los sujetos introvertidos reducen de forma significativa el nivel del estado de ansiedad al escuchar música sedante. Y el punto número 3 dice los sujetos introvertidos reducen más y de forma significativa el nivel del estado de ansiedad al escuchar música sedante, o sea, más que los sujetos extrovertidos. Uh-huh. Con esto debemos entender que la música no es universal, no nos afecta por igual a todos. O sea, puede una persona escuchar una música tranquila y eso no quiere decir que la va a tranquilizar, sino dependiendo sus características de personalidad. Uh-huh. Esto pues lo hace un especialista, un musicoterapeuta, personas totalmente especializadas en eso. Tampoco hay que confundir que un músico como yo podría hacer esos tipos de terapias, sino es una persona totalmente especializada para eso, con previos conocimientos. Pero que precisamente utiliza la música como una herramienta extra, ¿no? O como Ajá. para hacer algunas cuestiones sobre ansiedad o ciertos rasgos. Exactamente. Les voy a dar un dato de este filósofo y matemático Pitágoras, que fue el que utilizó
fue de los primeros que utilizó la música con fines terapéuticos. Él formaba parte de las prácticas favorables para la reminiscencia. Él era un purificador en el sentido de la catarsis y poseía también una virtud equilibradora, capaz de detener las almas violentas y aliviar a los deprimidos de su tensión psíquica. Eso es lo que él usaba como herramienta, ¿no? Uh-huh. Después su precursor o quien siguió con esta línea fue Platón, y él fue el que propuso la educación musical como una parte principal de la educación. Él creía que la música crea una relación entre la razón y la persona, o sea, conecta esas dos cualidades en nosotros, entre la razón y en la persona en nosotros. Uh-huh. Y bueno, por último se cree o han redactado que Aristóteles fue uno de los precursores de la musicoterapia. Aristóteles también fue un filósofo y científico, y él fue el primero que le dio valor, un valor médico a la música, ya más estipulado y más concientizado. Eso fue una prueba que hicieron estas personas entre introvertidos y extrovertidos, y un pequeño pasaje en el tiempo de estos filósofos importantes, porque siempre hay que saber quiénes fueron las bases, siempre hay una base antes de todo. Sí, porque se puede creer que a lo mejor es algo nuevo, ¿no? O sea, el decir, ajá, de repente, de hecho yo poco lo he escuchado, no sé ustedes, pero de repente el término de musicoterapia o terapeutas musicales, sí lo he llegado a escuchar, pero no es tan común. Entonces la gente sí puede pensar que puede surgir como algo poco científico. Exacto, o poco confiable, pero realmente vemos que hay bastantes estudios como el que nos presenta Ramón, en el que se demuestra los efectos positivos de la música en determinados aspectos de la vida de las personas. Entonces yo creo que es algo que, como siempre lo decimos aquí, ¿no? Son alternativas que las personas pueden tomar. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, yo ahorita me quedaba pensando en eso, ¿no? Que de repente estás trabajando o en un cierto momento en que te sientes tenso, una musiquita yo creo que siempre ayuda. Te ayuda siempre. Sí, entonces depende también yo creo que lo que nos va a explicar ahorita Ramón, qué tipo de música escuchar, sí, ¿no? Claro, también depende el estado anímico. Hay veces que uno necesita una música relajante como para estar en la oficina, las personas que son de oficina, y a veces quieres algo te pones para hacer deporte, entonces ¿qué necesitas? Una música movida que te altere el cerebro, que te diga no estás cansado. O cuando está uno un poco triste o algo, pues te pones a escuchar música así más melancólica. Uh-huh. Entonces depende del estado de ánimo que uno tenga. Uh-huh. Sí, es que precisamente fue con lo que dije al principio, es de lo que a veces sabemos, pero muy poca información hay. Entonces creo que es muy importante esa parte del antecedente, porque ya se tiene algo sustentable, algo científico. Más adelante, ¿de qué nos estarás hablando ahorita, enseguida? Voy a hablar de cómo influye la música en la conducta. Muy bien. Y vamos a ver 7 efectos de la música. 7 efectos de la música. Perfecto. Pues bueno, vamos a un pequeño corte y de regreso volvemos con esta información. ¿Sale? Ok, está bien. Okay. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso. Como les comentábamos al inicio, nuestro tema de hoy es cómo influye la música en nuestra conducta. Y antes de ir al corte, Ramón nos platicaba nos va a empezar a introducir precisamente en los principales efectos que tiene la música en nosotros, en las personas. ¿Verdad, Ramón? Sí, así es. Antes de pasar a esos puntos, les voy a comentar otros aspectos. En muchos casos ha sido demostrado que la música en los niños, también hay que hablar de los niños, que la música se tiene que incluir a temprana edad. Entonces se ha demostrado que la música ayuda a mejorar su aprendizaje, además que los aleja de las calles, porque así pueden expresar sus sentimientos. Esto quiere decir que pueden expresarlo ya sea mediante un instrumento o mediante su voz. Bueno, también la voz es su instrumento.
en este caso es la música, pero cualquier tipo de arte también es un tipo de terapia alternativa, así es como lo manejan, ¿no? Puede ser también la danza, puede ser la poesía, la escritura, la pintura, todo lo que sea arte, hace que desarrollen sus capacidades y que pues estén más concentrados en esas cosas pues que en otras más mundanas. Por ejemplo, tengo lo que nos habíamos quedado, perdón, que les iba a redactar, que es la música sedante, o sea, ¿cómo la definiríamos en este caso? Lo definen que es de naturaleza melódica, quiere decir que es estable y se caracteriza por tener un ritmo regular, una dinámica predecible, consonancia armónica y un timbre vocal e instrumental reconocido con efectos tranquilizantes. Ese sería como el término de música sedante. Como un ejemplo, ¿cuál sería? Una música sedante podría ser como la música barroca. Ese es el término propio, porque pueden decir música clásica, pero el término propio es música barroca. Entonces, en términos más sencillos, pues música clásica. La música clásica tiene estos puntos que acabo de dar, que es un ritmo regular, una dinámica predecible. La dinámica quiere decir que va de volumen bajo a volumen alto, como las piezas de Mozart. Eso sería un ejemplo de una música sedante. Otro, el contraste sería la música estimulante, que lo que hace eso es aumentar la energía corporal. Esto quiere decir que induce a la acción y estimula las emociones. Una música estimulante sería algo más movido, podría ser como algún tipo de salsa o alguna bachata que es más movida, que tiene sonidos. Como también la música electrónica, ¿no? De repente la utilizan mucho. Ajá. Como bueno, yo he visto para hacer ejercicio o cosas así, que tienden como a poner ese tipo de música. Sí, despierta muchas emociones. La música de ese tipo que es más fuerte y que incluye más instrumentos muy alterados. Claro que sí. Bueno, no quiero que vayan en malentender que estoy hablando de corridos alterados o algo así, no, sino de la música que te altera tus sentidos. Sí. La electrónica, que se escucha la batería, muchos instrumentos a la vez, va cambiando de ritmos. Sí, claro. No, ahorita que dijiste eso, que tocaste el tema, Mejor pónganmela de fondo. Yo estuve estudiando en Guadalajara y allá estuve muchos años. Una vez coincidimos en unas conferencias de un músico que es de España, que se llama Jordi Albert. Si me dan permiso, lo voy a mencionar. Él es director, o fue director de la escuela de Jalapa. Hay una escuela en Jalapa. Uh-huh. Entonces ahí lo conocí, es un trompetista muy bueno. Y a lo que iba es de que él sí tiene doctorados más especializados en esto, que es la psicología de la música, aparte de que es músico. Y él dijo que lo que escuchamos es lo que somos en realidad. Si escuchamos música de narcocorridos, de eso, o sea, en realidad podemos estar un poco inducidos a lo que escuchamos. Y o sea que hay otras frases que dicen somos o eres lo que escuchas, lo que lees, lo que comes. Eso sí lo tengo muy claro para que... Pues por ahí hagamos una pequeña reflexión, ¿verdad? Exactamente. Y si también te gusta, pues es respetable. Al final de cuentas está expresando algo de lo que tú eres. Exactamente. Entonces vamos a pasar a los 7 puntos. Aquí dice, las investigaciones en psicología y antropología musicales demuestran que la música se percibe y es respondida de manera individual o en correspondencia con ciertas normas culturales. El significado extraído de la música por cada persona, los valores atribuidos y las acciones que surgen de su influencia no son previsibles en el sentido etnocéntrico implícito en la mayoría de las investigaciones sobre los efectos de la música.
O sea, lo que quiero decir es que, vuelvo a lo anterior, de que no es universal esto, o sea, no es una ley de que digas, porque tenga estos conceptos la música, te va a estimular de esta manera, sino cada personalidad influye. Entonces, un punto que tiene la música es el tiempo, que en términos musicales se le dice tempo. Los tempos lentos, que son entre 60 y 80 pulsos por minuto, suscita impresiones de dignidad, de calma, de sentimentalismo, serenidad, ternura y tristeza. Los tempos rápidos, de 100 a 150 pulsos por minuto, suscitan impresiones alegres, excitantes y vigorosas. Un ejemplo de tempos lentos puede ser, otra vez volvemos a la música clásica, los valses, la música de cuna, por ejemplo. Eso es ternura, aquí en uno de los puntos. Los tempos rápidos de 100 a 150, pues puede ser alguna otra canción más o menos como de rock, alguna de Sex on Fire. de Sex on Fire. Es más alegre y vigorosa. Sí. Ese sería en el primer punto, que es el tempo. El segundo punto que tratamos es el ritmo. Los ritmos lentos inducen a la paz y la serenidad, y los rápidos suelen producir la activación motora y la necesidad de exteriorizar sentimientos, o sea que te pones más alerta. El ritmo no es lo mismo que el tempo es la velocidad, y el ritmo es, por ejemplo, un ritmo de rock o un ritmo de salsa o un ritmo de bachata. Ok. Otro punto es la armonía. La armonía es cuando hace sonar varias notas a la vez, ya sea en una guitarra, en un piano. Ahí se divide en acordes consonantes y acordes disonantes. Los acordes consonantes están asociados al equilibrio, al reposo y a la alegría. O sea, son más bonitos, por decirlo, como cuando ponen música de Disney, que tienen acordes muy buenos, impresionantes. Eso, La del inicio, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece el castillito. es como de, ándale, te eso transmite es. como mucha fantasía y todo el rollo. Eso es la armonía, te hace sentir ese tipo de cosas. Los acordes disonantes son, por ejemplo, como un programa que hicieron, no sé hace cuántos programas fue, que pusieron una música de terror. Esos se asocian a la inquietud, a la preocupación y a la agitación. Esos son con acordes así disonantes, como el de... La de música de Tiburón, ¿te acuerdas? Ajá. Y ya sabes que algo va a pasar. tensa. De hecho, yo había escuchado en alguna ocasión que la música en el cine tiene realmente un papel estelar. O sea, el hecho de, en las películas de terror, por ejemplo, tiene que ver con las emociones que tú experimentas. De hecho, no sé si les ha pasado, yo de repente lo reflexionaba cuando escuché esto. La escena podía ser la más boba del mundo, pero la música fue lo que te llevó precisamente al sobresalto o a la emoción del miedo o de la sorpresa realmente, porque después tú dices, bueno, realmente no era pues como de miedo, ¿no? Pero la música te fue llevando como a esa, a ese estado de... Sí. De hecho, a mí algo que de verdad se me hace como bien importante, o bueno, más bien como que digo, no inventes, o sea, de verdad cómo influye la música, es precisamente una película de terror cuando todavía ni sale la escena, pero te están anticipando. A que, pero, o sea, prepárate porque algo, y es cuando tú te empiezas a poner ansioso o nervioso y hasta unos dicen, algo va a pasar, algo va a salir, o ya te estás preparando. ¿Sabes en qué momento taparte los ojos? Ajá, o sea, ya sabes que o te va a salir alguien, se va a escuchar un grito o algo porque te están anticipando y eso ya te despierta la ansiedad, por ejemplo. Sí, claro. Y sí, como dijo Alondra, las personas que hacen música para cine, yo he hecho música para pequeños cortos y realmente es algo muy impresionante que
pues se necesita tener muchos estudios, mucho conocimiento. Tampoco es alguien que nada más así lo hace por hacerlo. Por hacer. Pero sí tiene mucho que ver. Bueno, pues si les parece, esto ya se está poniendo cada vez mejor, más interesante. Vamos aterrizando más esos conceptos, pero vamos a hacer un pequeño corte para regresar con más información y nos sigas hablando de este tema que está realmente muy interesante. Entonces, vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso otra vez a nuestra emisión de Conscientemente. Vuelvo a repetir nada más por las personas que a lo mejor hasta ahorita nos estén escuchando y no tuvieron la oportunidad de escuchar el tema. El tema que hoy tenemos es cómo influye la música en nuestra conducta. Para esto nos quedamos en algunos aspectos, ¿verdad? Todavía de cómo influyen. Ajá, unos puntos que tiene la música por propia naturaleza y cómo influye en nosotros. Entonces, el siguiente punto que vamos a comentar se llama tonalidad. Esto quiere decir que los modos mayores suelen ser alegres, vivos y graciosos, provocando la extroversión de los individuos. Esto también tiene que ver con lo que dijimos hace rato de la música para el cine, por ejemplo. Cuando pones un modo mayor, pues son como experiencias alegres, graciosas, y los modos menores presentan connotaciones diferentes en su expresión e influencia. O sea, evocan el intimismo, la melancolía y el sentimentalismo, como una escena triste de cuando esta película famosa, cuando el perrito se queda esperando a su dueño en el tren, algo así, ponen una música así triste. De pianito. Nada, estoy hablando de la película de Hachiko. Hachiko Alondra. Yo me ando. Es que no le he visto. Creo que Alondra no ha visto, Bueno, el siguiente punto es de la altura. La altura nos referimos a las notas agudas y a las notas graves. Las notas agudas, actúan frecuentemente sobre el sistema nervioso, provocando una actitud de alerta y aumento en los reflejos. También ayuda a despertarnos o sacarnos de un estado de cansancio. Los sonidos graves, o sea, en el contraste, suelen producir efectos sombríos, una visión pesimista o una tranquilidad extrema. Por ejemplo, cuando las personas, o no las personas, sino los sonidos que son graves, te evocan pues como algo de pesimismo. ¿Cómo podría ser un ejemplillo? Por ejemplo, a veces que se llaman fulis, los instrumentos que tratan de emular voces de animales. Se me fue la palabra esa cuando haces de cosas, onomatopeyas. Por ejemplo, cuando hacen un sonido, un instrumento golpes, así, un instrumento bajo, ya. o cuando haces un sonido agudo como de un pajarito. Creo que no encontraba la palabra de onomatopeya. Que es como música que de repente yo vuelvo a las películas, ¿no? Se usa mucho como ambientación, ¿no? Como no propiamente escuchas como una melodía como tal. Exacto. Sino es como soniditos que de repente es como, no sabes por qué, pero es como, ay, se ve triste, ¿no? La escena y se escuchan esos sonidos como bajos. Y no precisamente tiene que auricular, ¿no? O sea, que se tiene que escuchar que alguien está diciendo algo. Creo que sí. Por ejemplo, cuando van a los centros de spa y todo eso, les ponen música con pajaritos, con cositas. Los sonidos del agua. Los sonidos del agua, esos tienen una altura aguda, o sea, los pajaritos cantan agudo. Hasta cuando se escucha el agua, ¿no? Las gotas del agua o algo, se alcanzan a percibir muy bien. Eso es la altura y así afecta en nosotros. El otro punto es la intensidad. Esto es uno de los puntos de la música que influye en el comportamiento. Quiere decir, la intensidad es el volumen fuerte o el volumen bajo. Así, si un sonido o música tranquilizante está a un volumen alto, pues en lugar de tranquilizar a la persona lo puede irritar. Ahí ya es dependiendo de la persona
cuál sea su susceptibilidad, perdón, del sonido. Hay personas que no les gusta la música fuerte, entonces aunque sea una música relajante, tranquilizante, si está a altos niveles, lo va a irritar un poco. El último punto es la instrumentación. Los instrumentos de cuerda suelen evocar el sentimiento por su sonoridad expresiva y penetrante, mientras que los instrumentos de viento destacan por su poder alegre y vivo. Por ejemplo, los instrumentos de viento dan un carácter brillante, solemne, majestuoso, como volvemos a un ejemplo en las películas de Disney, cuando sale una reina o una princesa, salen con las trompetas. Da un efecto de majestuosidad. Y los instrumentos de percusión se caracterizan por su poder rítmico, liberador y que incita a la acción y el movimiento. Por ejemplo, de percusión me voy, para que sea entendible muy fácil, la música percusiva africana son muchos tambores y siempre están como en liberación espiritual. Ya como cuando se hacen los rituales. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ese sería la hindú también. Ese sería el último punto de la instrumentación y cómo influye en todo eso, que a veces uno no sabe y después te das cuenta que como propiamente un instrumento te puede evocar diferentes cosas y diferentes emociones. Es muy fácil porque incluso a mí me ha pasado que a veces vas en el carro o estás en una reunión y ponen una música y dices, no, es que esta canción como que me transmite mucha alegría o una palabra que entre muchos me enciende, me pone muy de buenas, ¿no? Entonces hay algo que esos instrumentos están despertando en ti, ¿no? Sí. De hecho, me acordé de la película de Coco, cuando hablaba de los instrumentos de cuerda, ¿no? En el hecho de que incluso el instrumento se volvió un símbolo, un ícono de esta película que a todos como que nos transmitió mucho ese sentimiento, ¿verdad? Que hablaba de esa parte de como muy hogareño, ¿no? Lo identifico yo, el sonido de una guitarra, por ejemplo. O sea, como algo muy, muy cercano. Entonces, sí. Y a veces no somos como conscientes de eso. De que, no, simplemente de que eso lo logra la música. Lo logra la música, precisamente, que es lo que acabas de decir hace ratito. O sea, creo que lo mayor, y también Ramón lo comentó en el cine o en las películas, también lo que logra hacer un éxito a veces en las películas es la música que ponen. Sí, y claro, los niños, en ese ejemplo de la película, cómo influyó mucho en su contexto de sociedad y en su propia familia, creó vínculos tan fuertes, en este caso la música, que los hizo unirse y pues algo maravilloso, algo que también les voy a comentar con respecto a esto de los niños, que es muy importante, que también he dado clases a los niños y es de lo más gratificante, ya que son los niños muy inteligentes. Así es. Y a veces uno aprende más de ellos que uno que les enseña. Por ejemplo, los primeros 3 años de la vida de un niño son un periodo muy especial, durante el cual los padres y los bebés pueden hacer una música hermosa juntos, y puede usar esa música para construir poderosas conexiones entre sí, como el ejemplo que estábamos viendo de la película esta de Coco, que en realidad se generan conexiones emocionales padre e hijo con esta arte, pues. El gozo mutuo experimentado por padres e hijos mientras comparten momentos musicales fortalecen sus vínculos. Ese vínculo será el modelo para las relaciones cercanas del niño durante toda su vida. Establecer esos lazos con su bebé o niño de manera musical simplemente se da como algo natural. En todo el mundo, cuando los padres les hablan a sus pequeños, no sé si han notado o lo hace uno como naturalmente, ajustamos las voces para que sean como más tenues, se le puede llamar más líricas y más rítmicas. Sí. Como le hablas al bebé, ay, hola bebé. Sí, es cierto.
en realidad eso lo estamos haciendo inconscientemente más musicales. Con estos puntos que dimos, estamos haciendo a una altura de ternura, a un ritmo de serenidad, de quietud. Y esto lo notamos porque el bebé responde con una especie de confianza, o hace movimientos o gestos el bebé. Entonces, influir a las personas desde pequeños, desde que están en el vientre también Sí. es muy importante. Les voy a comentar las posibilidades afectivas, emocionales, de personalidad y cognitivas que contribuye la música. Todo lo que son 4 puntos, son 5, perdón. Y el primero es: refuerza la autoestima y la personalidad mediante la autorrealización. El otro: elabora pautas de conducta que facilitan la integración social, o sea, son un poco más acercados con las personas, no son como tan tímidos. Libera la energía reprimida y consigue el equilibrio personal a través del ritmo, o de tocar un instrumento o escuchar una música. Otra contribución es que sensibilizar afectiva y emocionalmente a través de los valores estéticos de la música. Otro es desarrollar capacidades del intelecto como la imaginación, la memoria, la atención, la comprensión de conceptos, la concentración y la agilidad mental. Todo esto realmente es algo comprobado y científico que afecta en las personas cuando se incluyen a temprana edad. Yo creo que ahí no... Bueno, hace falta nada más ver a los niños, ¿no? Hoy en día creo que la tecnología realmente los está absorbiendo, y qué padre sería que en lugar de invertir el tiempo en los videojuegos, en la tablet, sí, o sea, en toda esta cuestión que realmente es algo ya preocupante en muchas personas, que tomaran ese tiempo, como comentaba Ramón, para aprender un instrumento o simplemente escuchar música. Sí, adentrarlos, o sea, también. Las personas a veces piensan que la música es para unos cuantos, o que solamente ciertas personas tienen el don o tienen la capacidad de aprender algún instrumento o de aprender a cantar o lo que sea. Realmente yo creo que eso va más allá de las habilidades que puedas desarrollar. También el simple hecho de acercarlos al arte, a la música, a la danza, que también implica la música. Creo que es algo importantísimo en los niños. De hecho, ahorita que mencionabas, a partir de los 3 años, creo que es la edad en la que en la mayoría de las disciplinas artísticas se empieza a inducir a los niños a la disciplina. Es precisamente la edad como, digamos, adecuada, ¿no? Para esta cuestión. Entonces yo creo que sí sería algo bien importante para los papás, para los que somos papás, de verdad hacer conciencia de qué les estamos pues transmitiendo a nuestros hijos. Queremos que sean niños productivos, atentos. De repente no nos explicamos por qué pasan ciertas cosas, por qué se comportan de ciertas maneras, y ahorita pues sí, los videojuegos y todo este rollo creo que es algo preocupante. Precisamente como que no se absorba, ¿no? En esa parte, solamente horas en un videojuego, horas en la tablet, o a veces pasa que están en el videojuego y como se los quitan, bueno, préstame tu celular. O ahora ya quiero un jueguito de esto, ¿no? O la Entonces, televisión. precisamente como a reacomodar las rutinas para que haya ese cambio, ¿no? Así realmente es que se interesen también por el arte, como ya sea la danza o lo que sea. El chiste es como adentrarlos, sobre todo a los niños, adentrarlos ya a que el arte también forme parte de su vida, ¿no? Pues no sé si quieras comentar algo más, Ramón, antes de cerrar. Pues nada, más que nada agradecer a ustedes que me invitaron, y hacerles una invitación a todas las personas que tomen conciencia de todas estas terapias alternativas, que a fin de cuentas es eso. A veces yo no soy papá, pero los papás
a veces se desesperan con los hijos porque no ponen atención, porque están inquietos, y solamente hay estos tipos de terapias que son tan fáciles y tan difíciles a la vez de comprender, y en realidad, créanme que en realidad sirve y funciona. Por ejemplo, aquí les voy a dejar una frase muy corta que dice: donde fracasan las palabras, la música habla. Buena frase. Por ahí más o menos Padre, me la ¿la encontré tirada. Lo que te iba a decir, ¿la creaste o te la Me encontraste? la encontré tirada. Ok, Y pues una vez más, gracias a ustedes por invitarme, y a todos los que nos escuchan también, y que se adentren a todo esto, y es todo. Gracias a ti por traer tan novedoso tema y que nos dan más información, ¿no? Sobre esto, que poca información hay de esto. Pues también de mi parte ya sería todo. No sé, Alondra, si quieres comentar al final. Igualmente, yo creo que quedó más que claro, y ojalá que quede la inquietud y la curiosidad por acercarnos a este arte, que además yo creo que puede ser súper divertido para los pequeños. Para los pequeños y para nosotros los adultos también muy relajante, ¿verdad? Pues bueno, pues muchas gracias por emitirnos una vez más. Los esperamos en nuestras próximas emociones. Que tengan una linda tarde y recuerden compartir nuestro contenido y estar al pendiente de nuestra página Conscientemente. Hasta luego.